y de coche y una barbaridad. Todo el mundo allí yendo para el circuito pero gracias a Dios es que hemos podido llegar. Esto lo termina allí enfrente, Vale. Bueno, pues ya estoy de vuelta de República Dominicana. Damos la bienvenida al padre de Tamara. ¿Cómo está? ¿Cómo va ese pie? Bien. ¿Contento? Y con el escudo del Real Madrid ya lo tiene todo completo. El león. Pues bienvenido, Gracias. Que el Señor te bendiga y aquí estamos nosotros para orar por ti y para animarte. Aunque yo sé que no hace falta animarte, tú ya estás animado desde el principio. Me dice Manuel que estás mejor, ¿no? Bueno, allí en República Dominicana llegamos y bueno, sabéis que a aquellos lugares la gente va a tomar el sol, a bañarse, a pasarlo bien. Yo fui a las conferencias y digo, bueno, por lo menos tengo la oportunidad de darme un bañito y llegamos el primer día, empezó a llover, el segundo día empezó a llover, el tercer día un huracán, 5 metros de altura alcanzó el agua allí. Y digo, al final me voy a ahogar aquí en República Dominicana. ya hubo, el penúltimo día pudimos ir a la playa y le dije a Abraham, ya por coraje ya no voy, vete tú solo. Y se fue a la playa y me quedé yo allí en la hamaca tomándome un cubata, no es broma, tomándome mi zumito de limón. Allí la fruta es espectacular. Y nada, fue una buena experiencia, conocí a algunos hermanos de allí que están haciendo un buen trabajo. Muchos lo perdieron todo durante la inundación esta que ha habido allí, pero estaban contentos. Una iglesia que crece mucho, porque sale mucho, porque invitan a la gente a la iglesia, porque lo invitan a su casa, porque tienen actividades. Es una iglesia muy activa y eso es importante, porque si no nos convertimos en un club que venimos cada domingo a la iglesia, escuchamos culto y recibimos, pero aquel a quien se dio tenemos que imitarlo y dar, ¿no? Y dar y bendecir a las personas. Pues bueno, fue estupendamente. Vamos a ir al libro de Éxodo, vamos a intentar acabar con los 3 últimos mandamientos. Repetir que los mandamientos no es algo que Dios impusiera ahí para que nosotros pues suframos y tengamos que cumplir, sino que dice la carta a los romanos que los mandamientos de Dios fueron puestos como ayo nuestro o como maestro nuestro para enseñarnos qué es lo que Dios quiere, cómo quiere que andemos, pero también la incapacidad del hombre de cumplir con los mandamientos de Dios. Somos incapaces y por eso Dios vino, porque cuando el hombre se ve incapaz, yo no soy capaz de cumplir los mandamientos, entonces Dios te convence de pecado y te da el conocimiento de la salvación en Cristo Jesús, porque en nosotros no puede haber salvación. ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que no haya pecado nunca? ¿Hay alguien aquí que haya vencido al pecado siempre? No, yo creo que no. El que levanta la mano ya ha cometido el primer pecado, que es la mentira, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a Éxodo capítulo 20 y vamos a ir a versículo 14, que dice: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Lo vimos el domingo anterior cuando compartí acerca del adulterio. Hablamos de qué es el matrimonio, que es un pacto, ¿sí?, entre dos personas, un pacto de compañía, es un pacto a perpetuidad aquí en la tierra. Quiere decir que cuando haces ese pacto lo haces para siempre, no para romperlo. Entonces Dios compara su relación con nosotros con el matrimonio, porque también hace un pacto de compañía con nosotros para siempre. Él estará con nosotros para siempre. Pero claro, el pacto que hace Dios con nosotros es un pacto eterno.
un pacto que Él nunca va a dejar de cumplir. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Eso no quiere decir mientras que tú estés vivo aquí, mientras que tú tengas vida. ¿Y qué vida tenemos nosotros? Vida eterna. Quiere decir que Él estará con nosotros a perpetuidad. Pero, un poquito, para que podamos entender un poquito acerca del adulterio, vamos a leer en el capítulo 5 de Mateo, ¿sí? Y en el versículo 27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y echa de ti, pues mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, y después dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús va más allá, porque Él interpreta la ley. Él es el autor de la ley. Él es Dios. Él es el que escribió la ley con su mano en el monte Sinaí, pero Él es también el que sabe cuál es la profundidad de la ley. Y aquí nos da la profundidad de la ley. Nos dice que la ley no es solamente lo que se puede ver, lo que puedes hacer, lo que puedes realizar. La ley tiene que ver con tus pensamientos. Quiere decir que, bueno, la palabra de Dios dice que Dios juzgará los pensamientos de cada persona en el último día. Fíjate si es importante. Dios juzgará tus pensamientos. No exactamente o solamente lo que tú hayas hecho, sino lo que tú hayas pensado también. No todo pensamiento es pecaminoso, porque Jesús fue tentado en todo, pero Él no pecó. Un pensamiento puede venir a tu cabeza ahora mismo, ¿verdad? Estando aquí reunido en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, puede venir un mal pensamiento a tu cabeza. ¿Puede venir? ¿Ha venido alguna vez? O puede venir haciendo cualquier actividad, teniendo cualquier actividad. La diferencia es cuando el pensamiento continúa y al final decides hacer aquello que estás pensando o te gustaría hacerlo y no lo harías quizás por lo que te dijeran a ti o por si alguien si tu esposa te va a pillar en adulterio o tu esposo te va a pillar en adulterio a ti también. No lo harías por miedo o por lo que no tienes la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Es como, yo me acuerdo cuando estaba en el instituto y bueno, había gente que copiaba, yo he copiado también. ¿Quién no ha copiado en los exámenes? Bueno, algunos a lo mejor no han copiado, yo he copiado. Y me acuerdo que alguien me dijo: Pedro, pásame el examen. Yo era muy bueno en matemáticas y estaba yo haciendo el examen de matemáticas y se lo iba a pasar a mi compañero cuando yo ya había terminado mi examen, pero la profesora me llamó y me dijo: Pedro, ven, se lo olió, entrégame ya el examen que sé que lo has terminado. Entonces yo lo terminé, lo entregué el examen y la otra persona no tuvo oportunidad de tener el examen. ¿Creéis que no pecó? No llegó a realizar aquello que iba a realizar, pero en su corazón estaba hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Eso es el pecado. El adulterio eres culpable de adulterio aunque no consuma el adulterio. Cuando te regocijas, cuando deseas, cuando lo harías, pero hay obstáculos que evitan que lo hagas, pero tú lo harías. Quiere decir que tus pensamientos pueden hacer que tú peques también cuando lo llegas a cumplir.
No es adulterio cuando viene ese pensamiento a la cabeza y luchas con eso y no quieres y al final lo quitas de tu cabeza. Es una lucha, ¿verdad? Eso no cometes adulterio porque estás luchando ahí, estás tratando de vencer ese pecado. Bienaventurado el varón, la persona que lucha contra el pecado y es capaz de vencerlo. Bueno, pues en este caso hemos hablado de lo que es el matrimonio, que es un pacto y es importante, pero también el adulterio. El adulterio nos puede llegar a romper una familia, a romper una relación, a romper el compromiso que hicimos delante de Dios con esa persona, que fue delante de Dios. ¿Os acordáis de todo eso? Sí, lo estudiamos, fue un pacto entre dos delante de Dios. Y no voy a profundizar más en esto. Evidentemente, después Jesús dice que si tu ojo te da ocasión de pecado, quítatelo. Eso no quiere decir que te quite el ojo de la cara literalmente, pero sí que luches con ese ojo o que cierres tus ojos. Como dijo Job, hice un pacto con mis ojos. Haz un pacto con tus ojos. Tus ojos tienen que estar dirigidos a las cosas de Dios y si hay algo que se te cruza y crea un conflicto entre lo que Dios quiere y tú quieres, quítalo, cierra tus ojos. Bueno, eso es por parte, hay dos partes en el pecado. Está aquel que recibe la tentación, pero también aquella persona que puede provocar la tentación, ¿verdad? De ahí la importancia que los hombres y las mujeres vengamos pues vestidos adecuadamente y decorosamente para no provocar la tentación en un hermano o en una hermana. ¿Lo ves correcto eso? Porque nosotros podemos ser fuente de tentación para otros. Así que hay que tener cuidado. No estoy hablando de que seamos como las monjas, como los monjes, pero sí que tengamos un cierto decoro cuando nos fijamos para evitar caer en pecado o en tentación a otras personas. Y ahora vamos a pasar en Éxodo capítulo 20 al siguiente versículo que dice: no hurtarás, no robarás. Dice la palabra de Dios que todo pertenece a Dios, absolutamente todo. Todo es propiedad de Dios. Si fuéramos a la luna es propiedad de Dios. Si fuéramos a Marte, Marte es propiedad de Dios. Si fuéramos a los confines del universo y saliéramos del universo, aquello también es propiedad de Dios. Todo pertenece a Dios. Todo, absolutamente todo. Tu misma persona, tú mismo perteneces a Dios. Así que todo es propiedad de Dios. Y Dios le da la capacidad al hombre de tener esa propiedad que Dios tiene a veces como un préstamo. Dios le dio a Adán y a Eva, le dio el paraíso para que lo administraran y era su propiedad en ese momento, pero una propiedad cedida por Dios. Quiere decir que todo lo que tú tienes, todo lo que tú posees, todo lo que tú administras es propiedad de Dios. Tu dinero, tus hijos, Dios dio, Dios quitó. ¿Habéis oído eso cuando Job lo decía? Quiere decir que todo es propiedad de Dios. Absolutamente todo. Y de ahí la responsabilidad que tenemos nosotros de administrar todo aquello que Dios nos ha dado. Cualquier don que tú tengas es propiedad de Dios. Dios te lo dio, pero Dios te puede quitar ese don también cuando tú no lo administras. Si tú tienes el don de predicar, pero lo haces de manera incorrecta, quizás Dios cambia la situación para que tú no prediques como predicabas al principio. ¿Habéis visto predicadores que han cambiado su forma de predicar y como Dios no lo bendice? Porque no tienen una correcta relación con Dios. Dios te da las cosas para que tú lo administres de la manera correcta. Cuando tú lo administras a tu manera, como tú quieres, es posible que Dios te quite ese don y tú no puedas cumplir el propósito para el cual Dios te dio ese don y Dios te lo quita y usa a otra persona. ¿Qué me pasa?
¿Qué me pasa? Que estoy en depresión, que no me encuentro bien, que cuando predico la gente no me dice que ya no predico como antes. ¿Qué me pasa? ¿Qué relación tienes con Dios? ¿Cómo has usado los dones que Dios te da? ¿Cómo estás usando tu vida y todo lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Cómo estás usando tu autoridad o tu relación con tus hijos? ¿Cómo estás usando la parte o el aspecto económico en tu casa? ¿Cómo le estás administrando? Muchas veces usamos o nos quejamos de que las finanzas no nos van bien y resulta que es un problema de administración, que no estamos administrando el dinero de la manera correcta. ¿Sí? ¿Es verdad? La palabra de Dios dice, no robarás. Y al primero que le podemos robar, ¿sabéis a quién es? A Dios. Nos podemos quedar con aquello que le pertenece a Dios y Dios nos lo dio para administrarlo y hacer uso en nuestro propio beneficio, para nuestra propia satisfacción. Dios nos dio lo que Él nos ha dado para que lo disfrutemos, ¿verdad? Para que el hombre disfrute y la mujer disfrute de todo aquello que Dios nos ha dado. Evidentemente, si eres rico, disfruta de la riqueza que Dios te ha dado. Porque Dios da riqueza y Dios da pobreza también. La pobreza también es una bendición, depende de la situación en que te encuentres. Porque muchas veces la riqueza a ciertas personas o a cierta forma de carácter produce una maldición en tu vida. Yo conozco gente que no tenía nada y ahora tiene mucho y han destruido su vida, su matrimonio, su ministerio. La riqueza no siempre es buena cuando se hace un buen uso de ella. Si Dios te da una herencia, disfrútala. Si Dios te da un buen salario, disfrútalo. Si Dios te da riqueza, disfruta de aquello que Dios te ha dado. Pero administralo bien. No solamente para tu beneficio, no solamente para ti, sino para la obra de Dios. Conozco a gente muy pobre que da más de lo que puede. Y conozco a gente muy rica que da más bien poco en comparación con lo que Dios le da. Pero así es. Dios nos dice que todo le pertenece a Él. Así que es importante pensar qué uso hacemos de aquello que Dios me ha dado. ¿Cómo administro a mis hijos? ¿Cómo administro mi dinero? ¿Cómo administro mi tiempo? ¿Cómo administro mis dones? ¿Cómo administro mis relaciones? ¿Cómo administro todo aquello que Dios me ha dado? Si yo lo administro para mi propio beneficio, sin pensar que Dios es el que me ha dado todo eso, entonces, en cierta manera, le estoy robando a Dios aquello que a Dios le pertenece. No robarás, no hurtarás, no te apropiarás de aquello que le pertenece al otro. ¿Sabéis cuál fue el primer pecado del hombre y de la mujer? ¿Sabéis qué fue? Apropiarse de aquello que le pertenecía a Dios. Había un árbol solo en el huerto que era propiedad de Dios. De todos los árboles del huerto podrás comer, pero de este no. Este árbol es mío. ¿Y sabes qué hizo el hombre y la mujer? Yo no quiero todos los árboles del huerto. Quiero tu árbol. Quiero lo que es tuyo. Y le robó a Dios y desobedeció. Yo quiero lo que es tuyo. ¿Cuánto de tu tiempo dedicas a la obra de Dios? ¿Cuánto de tu tiempo dedicas a bendecir, alabar y glorificar el nombre de Dios? ¿Cuánto de tus dones estás poniendo al servicio de la obra de Dios? ¿Cuánto de lo que Dios te ha dado estás usándolo para la gloria y la honra de Dios? Conozco líderes de ministerio, de la alabanza, de pastores, que no ponen en práctica aquello que Dios le ha dado. ¿Y sabes lo que pasa?
que Dios al final se lo quita y le quita la oportunidad de servirle, porque no han hecho un buen uso de lo que Dios le ha dado. La propiedad privada fue inventada por Dios. Dios, que es el poseedor de todo, que es el que creó todo y es suyo, todo es suyo. Él le da al hombre y a la mujer la posibilidad de tener esa propiedad por un tiempo. Evidentemente, cuando te mueren, desaparece esa propiedad, ¿verdad? Al pueblo judío le daba la propiedad a la familia. ¿Os acordáis de Saúl cuando quiso apropiarse de... No, bueno, Saúl no. Se me ha ido el nombre de la cabeza. De este rey, el marido de Jezabel. Acá. No. Quería el terreno de un hombre, quería apropiarse de terreno y Jezabel le dijo, no, pero tú eres el rey, tú tienes propiedad de eso. Cuando él quiso comprarle el terreno a él, el dueño dijo, ¿cómo voy a vender el terreno de mi familia? Porque Dios se lo había dado a su familia, y era propiedad de su familia, y él respetaba aquello que Dios le había dado a su familia. Así que Dios da cosas a las personas, Dios nos da cosas para que disfrutemos de ellas, y da propiedades, pues incluso a la familia por generaciones, ¿no? Pero Dios nos enseña a respetar la propiedad privada. No robarás. Y no estamos hablando solamente de robar algo físico, también de robar pues una patente, ¿no? O derechos de autor, ¿no? ¿Cuántos discos hemos grabado nosotros que debíamos de haber pagado por ellos y sin embargo no pagamos los derechos de autor, sino que hacemos una copia pirata y no pagamos aquel que compuso ese disco? ¿Cuántas veces hemos tomado a Microsoft, hemos puesto el Windows en nuestro ordenador y no hemos pagado por ello? ¿Eso es robar? ¿Es tomar algo que le pertenece a otro o no? Eso es robar también. ¿Cuántas veces hemos podido hacer la declaración de la renta y hemos mentido o hemos hecho algo para pagar menos? ¿Eso qué es? ¿O cuántas veces hemos podido, cuántas personas hay que van y dicen, vale, con IVA o sin IVA? ¿Eso es robar? Es robarle al gobierno, ¿no? Porque la ley dice que hay que pagar los impuestos. Si no lo pagas, estás robando. ¿De cuántas maneras podemos robar? Y Dios nos aclara y nos enseña que hay que respetar la propiedad privada y el orden establecido por Dios. Parece una tontería, pero no es una tontería, es un orden. A veces podemos robar a veces se roba o se apropia de algo que no es nuestro simplemente por falta de fe, por incredulidad, porque pensamos que, si yo voy a llevar esta empresa, si pago mis impuestos no voy a ser capaz de llevar la empresa para adelante, así que voy a robar en mis impuestos, voy a mentir, voy a ocultar porque no voy a tener suficiente. Es una falta de fe, de pensar que Dios no te va a ayudar en tu negocio cuando tú lo hagas de la manera correcta, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos podido apropiarnos de lo que es otro, no dándole importancia y siendo de un mal testimonio? Porque a veces no nos ven, pero a veces alguien está viendo lo que está pasando y nosotros no somos conscientes del mal testimonio que estamos dando. Y no me quiero parar mucho en este mandamiento, sino que vamos a pasar ahora al mandamiento 9: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Y por qué me voy a parar más aquí? Me voy a parar más en este mandamiento porque creo que la lengua es un arma muy poderosa. La lengua divide familias, divide relaciones, rompe iglesias, destruye liderazgo,
destruye relaciones, destruye todo aquello que toca cuando se le da un mal uso. La lengua es un arma poderosa, y es por eso porque me quiero parar aquí un poquito. La lengua es un arma poderosa que se puede usar para bien y para mal, pero hay que usarla de la manera correcta. ¿Os habéis dado cuenta que la lengua es el único órgano del cuerpo que tiene una cárcel? Tiene los dientes ahí como una cárcel para que lo usemos de la manera correcta. Proverbio 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Fijaros que es importante que Salomón en su proverbio dice, el hombre más sabio de la tierra, que en la lengua está la muerte y en la lengua está la vida. Con la lengua podemos matar a alguien. ¿Os acordáis de la guerra civil? Había gente que porque no podía ver a otra persona, porque tenía algún interés, denunció a otro y lo mataron en la guerra civil por comunista, por rojo o por ateo, por interés de otra persona mediante la lengua. La lengua es un arma poderosa, hermanos. Yo he visto dividirse iglesias por culpa de la lengua. Proverbio 15:4 dice que la lengua que sana es árbol que da vida, y el que coma de su fruto se saciará de ello. La lengua que sana es fruto de vida. La lengua bien usada, cuando tú usas tu lengua para bien, cuando usas tu lengua para bendecir, es fruto de vida. Pero cuando se usa la lengua para maldecir es decir mal de alguien, es fruto de muerte. El juicio en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 17, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 17, Deuteronomio capítulo 17, y vamos a ir al del versículo 4 al 7, dice: y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa, pareciere de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacará a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrearás y así morirás. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Qué fácil es hablar, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el juicio contra una persona que era rea de muerte tenía que ser confirmada por 2 o 3 testigos, pero por unanimidad. Todos ellos tenían que declarar que eso es verdad. Y sabéis, es muy fácil hablar y alguien puede dar un mal testimonio de alguien. Es fácil decirlo a otro. Y es por eso que la palabra de Dios dice que aquellos que habían sido testigos serían los primeros en lanzar la piedra contra aquel que había sido acusado. Porque es fácil hablar, pero es difícil actuar contra una persona. Los propios testigos confirmaban que la veracidad de tu testimonio, empezando o siendo los primeros que mataban a esa persona. ¿Qué te parece? Es interesante, ¿verdad? Cómo es importante que el testimonio sea verdadero. En el capítulo 19 de Deuteronomio, versículo 15 en adelante, nos habla de que si esa persona daba un testimonio falso, si se demostraba que no era verdad lo que decía, esa persona iba a pagar el precio que pagaría el otro. Quiere decir que si él tenía que pagar 7 vacas por una mentira que había dicho, y se demostraba que era mentira por un pecado, por un delito, y se demostraba que era mentira, esa persona iba a pagar por esas 7 vacas.
O si era reo de muerte, imagínate la importancia de eso. Y la otra persona hacía perjurio y era falso y se demostraba que era falso. Aquella persona iba a morir, aunque no hubiera hecho nada, solamente por haber dado un falso testimonio de esa persona. ¿Qué te parece si en tu vida, en nuestra vida, en la vida del creyente, empezamos a murmurar de alguien, creyendo a veces que estamos diciendo la verdad y resulta ser mentira, y Dios te paga a ti con lo mismo que tú querías para esa persona? ¿Qué te parece si se murmura contra un pastor, contra un líder, contra un ministerio, contra un hermano, y después se resulta ser mentira, que tú pensabas y no era así, y al final las consecuencias de tu falta van contra ti? Eso es lo que dice la palabra de Dios. La importancia de la lengua. La importancia de murmurar. Hay 3 mandamientos que tienen que ver con la reputación de las personas. Fijaros si es importante. El segundo mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová en vano. No digas, el nombre de Dios es tan importante que no puedes decirlo en cualquier circunstancia, ¿verdad? La reputación de Dios es importante. Dios defiende su reputación. Y es por eso que Él después pone otros 2 mandamientos en el lugar adecuado, porque Él diseñó la ley y puso su reputación. La reputación de los padres: honra a tu padre y a tu madre también con lo que digas. Y la reputación personal de una persona: no dirás falso testimonio ni mentirás. La reputación de una persona es lo que la persona es delante de los demás. Si tú acabas con la reputación de una persona, acabas con esa persona. Así la importancia de tener tanto cuidado de criticar y decir contra un hermano, contra un ministerio, contra un pastor, contra una iglesia, contra una persona, cuando puedes destruir su reputación. He visto pastores dejar su ministerio por culpa de una palabra que han dicho de él. He visto iglesias dividirse por culpa de un falso testimonio. O incluso un testimonio verdadero. Oh, hermano, esto entre tú y yo. ¿La has escuchado alguna vez? Entre tú y yo. No se lo cuente a nadie. Pero el pastor o la hermana o el hermano y suelta tu verdad. Y estás minando y estás acabando con la vida de una persona. No con su cuerpo, con su vida, con lo que está viviendo, con su reputación, con su vida. Con la vida de una persona, con su ministerio, con la iglesia, con su negocio. ¿Cuántos negocios se han hundido por un falso rumor y ha tenido que cerrar esa persona? La vida de una persona puede verse afectada terriblemente por un chisme. Cuidado con la reputación ajena. Además te voy a decir una cosa. El chisme que tú digas llegará a la persona. Y la persona se enterará de lo que tú has dicho. Y ese chisme llegará a sus oídos. Lo que pasa es que esa persona puede hacer algo, puede crear odio contra ti, una enemistad contra ti, o pasarlo por alto por amor, o pasarlo por alto por conveniencia para la iglesia o para el ministerio. Pero el chisme llegará a oído de la persona. ¿Cómo valoras tu testimonio?
¿Cómo valoras tu vida? ¿Cómo valoras tu reputación? ¿Cómo te sientes si alguien dice, David es un mentiroso? Perdona, David, que yo sé que tú no lo eres. Bueno, todos somos un poquito, ¿no? Y te enteras de que están diciendo que tú eres un mentiroso. O que tú eres lo que sea. Y muchas veces llega a tu oído y tú no puedes defenderte porque no sabes quién lo está diciendo. Y no puedes ponerte delante de esa persona a decirle por qué no tiene razón. Pero el chismoso o la chismosa le gusta hacerlo de esa manera y además disfruta. Es porque los chismes gustan o no, ¿sí? Cuando tú escuchas un chisme y estás ahí, sí, de verdad, ¿y cómo? ¿Y qué pasó? Y quieres enterarte y además entras en el chisme, con el chismoso y contigo. Decía un predicador que el chismoso tiene el diablo en su lengua y el que escucha en los oídos. El chismoso tiene el diablo en su lengua y el que escucha tiene el diablo en los oídos. No dirás contra tu hermano falso testimonio. No dirás nada contra él. Entonces, ¿cómo valoras tu propia reputación? ¿Cómo te sentirías tú si un hermano o una hermana hablara mal de ti, te criticara, aún siendo verdad? Aún siendo verdad. Porque tú ¿qué sabes? ¿Qué sabes si esa persona está luchando con ese problema? ¿Tú qué sabes? ¿Qué sabes tú si ese hermano ya le pidió perdón a Dios y se puso en paz con Dios por ese pecado, por ese error que cometió, y tú empiezas a criticar y a chismear de eso que tú viste y que ya él arregló con Dios? ¿O qué pasa si viste una debilidad en un hermano, en una hermana, pero que no es la vida normal de ese hermano o esa hermana? Fue un error que cometió en ese momento. ¿Qué te parece si eso ocurre? Y ahora tú continúas con el chisme, transmitiendo ese chisme de un oído a otro y acabas con la reputación de una persona. Normalmente los que estamos aquí, los que tenemos un ministerio, los que estamos predicando la palabra y vamos a otros sitios, somos objetos de los chismes de los demás. Somos objetos de los chismes. ¿Sabes por qué? Mucho por vanagloria, por orgullo. Porque quieren destruir tu ministerio porque ellos no lo tienen y quieren destruir tu vida con el chisme. Yo no creo que ningún creyente de verdad, se invente una historia para destruir a un hermano. No lo creo. Yo creo que si se inventa una historia para destruir a un hermano, no puede ser un creyente. Pero sí que puedo creer que malinterprete algo y lo use para su conveniencia, para destruir el ministerio, la reputación de ese hermano, para destruir su nombre. Por vanagloria, por orgullo, por envidia o para proteger su propio ministerio. Tú imagínate que de aquí de la iglesia un hermano se va a ir y yo le digo, no te vayas con ese pastor porque mira, yo lo vi robando. ¿Crees que es lo correcto? ¿Qué hubiera sido lo correcto? Lo correcto hubiera sido ir al hermano y aclarar ese asunto. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Nos dice, primero ve a tu hermano y ponlo delante de tu hermano y acláralo con tu hermano, porque somos una familia. ¿O qué padre empezaría a hacer chismes de sus propios hijos? ¿O qué marido, qué mujer iría a los demás a contarle la historia de su esposa o de su esposo, sino más bien trataría de protegerlo? El chismoso es un cobarde.
La chismosa es una cobarde. Es alguien que no es capaz de decirlo a la cara a la persona y lo dice por detrás porque es un cobarde. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Aquel que no es capaz de decir las cosas a la cara es un cobarde y por eso lo dice detrás. Así que el chismoso es un cobarde porque habla a las espaldas del afectado, habla con tus hermanos. Los pecados que atentan contra la reputación es un pecado terrible delante de Dios. Es un testimonio que muchas veces podemos pensar que es verdadero, pero como he dicho antes, puede ser falso, porque el hermano ya lo ha superado, porque el hermano está luchando con eso, o porque el hermano ya lo ha arreglado con Dios, y tú que sabes de lo que ha hecho, habla con el hermano. Ve al hermano y dile lo que tú has visto, y cómo has interpretado lo que has visto, y siéntate con tu hermano, por amor, no cuentes su historia, no cuentes su vida. Por amor a la iglesia, no cuentes cosas de la iglesia. Por amor al ministerio, no pongas en evidencia el ministerio de los hermanos, sino más bien ve al hermano y habla con él o con ella. No dirás falso testimonio. Para Dios es un pecado terrible. Es verdad que puede ser verdad. El chismoso descubre, el Proverbio 11:13 dice, el chismoso descubre el asunto, pero el fiel en su espíritu mantiene el asunto en secreto. Quiere decir que hay algo que ha pasado y el chismoso lo que hace es, mira lo que ha pasado, lo vi, yo sé que esto ha pasado, mira, y lo que hace entre tú y mí, ¿verdad? Entre tú y yo, no se lo cuenta a nadie, ahora se lo dice a otro, entre tú y yo, y cuando te lo ha dicho a 20, entre tú y yo, porque es un chismoso, una chismosa, y comparte aquello que debe estar en secreto, aunque sea verdad. Aquí no dice que sea mentira, dice que el chismoso descubre el asunto, descubre esa verdad, pero el que es fiel, ¿qué hace? Mantiene el asunto en secreto. Mantiene el asunto en secreto. Y si lo resuelve con el hermano. Hay algo que me encanta del Ministerio Madres que ora, y es que dicen que todo asunto referente a la oración de los hijos tiene que quedar en secreto y no puede salir de la reunión. ¿Sabéis qué se puede hacer con una información dada a la persona incorrecta? Puede destruir una vida, puede destruir un ministerio. No podéis imaginaros las cosas que se han dicho de mi persona. No podéis imaginaros. Y podían haber destruido mi ministerio. Pero sabéis, Dios me ha ayudado de los chismosos y de las chismosas. El chismoso no es alguien en quien confiar. Si alguien viene a ti a decirte un chisme, a decirte una cosa, a decir, mira, yo, como dice entre tú y yo, pero mira fulanito, mira lo malo que lo hace mira que no es una persona de la que pueda confiar. No es una persona confiable, porque sale después de ti y seguramente chismeará de ti también. El chismoso, la chismosa, no son personas en las que podamos confiar. Así que cuando alguien te venga con un chisme, cuando te venga con una crítica acerca de un hermano, de la iglesia, del ministerio, del funcionamiento, le dice, ¿por qué me dices a mí eso? ¿Qué quieres que haga yo con esa información? ¿Qué quieres que haga yo con esa información? ¿Tú sabes qué haría yo? Te voy a dar una regla que seguro que si la pones en práctica, nunca nadie vendrá a chismear más contigo. Si alguien viene a chismear conmigo, le digo, mira, ¿sabes? Arréglalo con ese hermano. Ve a ese hermano y cuéntale lo que tú tienes en tu corazón. Te doy una semana. Y si dentro de una semana no se lo cuenta, yo se lo voy a contar. ¿Qué te parece? ¿Es una buena solución? ¿Es una buena solución? Apúntalo. Coméntalo al hermano. Si no lo haces,
yo se lo voy a decir. Se acabó el chisme. Seguro que no va a venir más a contarte una historia como sepa que tú actúas de esa manera. El chisme destruye a las personas y las relaciones. En Proverbios 16, del 27 al 28, dice: el hombre perverso cava en busca del mal y luego lo divulga. Y después dice: y el chismoso aparta a los mejores amigos. Cuando habla de proverbio, hay una cosa que se llama paralelismo, y quiere decir que habla del mismo concepto, de la misma situación, de la misma persona. Entonces, cuando dice el hombre perverso y después dice el chismoso, está diciendo que el hombre chismoso, la mujer chismosa, para Dios son perversos. Es una acción perversa, está pervertida esa acción. Así que no seamos chismosos, hermanos, tengamos amor para cubrir el pecado, pero si hace falta hablar con el hermano. Eso es un chisme. Un chisme es algo que va directo para tocar la vida, a tocar la reputación de una persona. Evidentemente, lo que no es un chisme es contar algo que está ocurriendo y que es necesario que se sepa. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:11, si vamos allí, hay un caso de que hay que contar algo y debe ser contado, pero a la persona idónea, no cualquiera. Entonces, 1 Corintios 1:11, creo que se me ha ido aquí. Bueno, que algún hermano lo lea, si lo tiene. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. O sea, que la familia de Cloé fue a Pablo y le dijo: mira, los corintios, hay contienda, hay un problema ahí, y esto hay que solucionarlo. ¿Y a quién se lo dijo la familia Cloé? A Pablo, que era responsable. No se lo dijo a nadie, no lo murmuró por ahí. Fue a Pablo: mira, Pablo, está pasando esto, y era correcto porque había un problema, pero hay que contárselo a la persona idónea, a la persona que tiene responsabilidad, a la persona que puede solucionar el problema, no a cualquiera, evidentemente, o a la persona afectada. Hay veces que ocurre algo, que hay un pecado, que hay un problema, y hay que contarlo, pero hay que contarlo a la persona adecuada. Evidentemente, si yo tengo un problema o veo un problema con el pastor David, yo no voy a Jesús a decirle: Jesús, mira lo que David ha hecho. ¿Verdad que no? ¿Es correcto eso? Tendré que ir a David no te ha tocado a ti, y decirle: David, esto no lo veo correcto, o tú me lo dices a mí. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es cierto? Es lo que la palabra de Dios enseña. Hay que decírselo a la persona adecuada. Recuerda que el diablo está en la lengua del chismoso y en el oído del que escucha los chismes. ¿Qué es un chisme? Una mala crítica, ¿verdad? Un hermano que se llama Armando Alducín dice: cualquier comunicación que afecta a la reputación ajena sin necesidad a la persona equivocada. Cualquier información que afecta a una persona contada a la persona equivocada es un chisme. Es algo que puede afectar a la vida personal de una persona. Todo lo bueno, todo lo justo, en esto pensad, dice la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios habla de que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, en esto pensad, en Filipenses capítulo 4, está diciendo: en vuestra cabeza que quede lo bueno de los hermanos, quita lo malo, que quede lo justo, que quede aquello que te va a edificar,
que quede aquello que sea bueno para ti. Pero ¿sabes lo que hace el chisme? El chisme lo que hace, la crítica, la mala crítica, lo que hace es que afecta a tu concepto de la persona. Si yo te cuento a ti algo de otro hermano, aunque tú digas, bueno, podrá ser verdad o no verdad, de todas maneras ya está afectando a tu manera de ver a ese hermano. Está afectando a tu manera de concebir, de cómo tú ves a ese hermano, aunque tú no quieras, está afectando a tu relación personal, mental con ese hermano. Y es por eso que el apóstol Pablo, cuando se dirige a los filipenses, le dice que penséis en todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo, todo lo de buen nombre. Quita toda la crítica de tu cabeza y fíjate en lo bueno, en aquello que el hermano tiene y que te va a edificar a ti. ¿Qué te parece que era o no era importante hoy hablar del chisme o de la crítica? Porque la crítica y el chisme existen en todos los lugares del mundo. No solamente en la vida secular, también en la iglesia hay chisme. Y hay veces que yo he vivido división de la iglesia por culpa del chisme, por culpa de la crítica, por culpa de hablar de un hermano y de otro, y de lo mal que lo hacen y de lo bien que lo haría yo. Y yo he escuchado críticas tremendas, y cómo se puede subir esa persona ahí al púlpito si tiene este y este pecado y ha roto la iglesia. Y esa persona no sabe siquiera que se está hablando de ella. Yo he visto dividir la iglesia por eso, en vez de hablar directamente con el hermano o con la hermana. El chisme destruye la iglesia, pero el varón de Dios, la mujer de Dios que ama a la iglesia y quiere protegerla, trata de protegerla hablando con esa persona o hablando quizá con el pastor también. El chisme atenta contra la santidad del nombre y la reputación de una persona. Si has cometido chisme alguna vez, tenemos que intentar no seguir en ello. Vamos a no tocar la reputación y el nombre de una persona, como Dios tiene cuidado de su propio nombre y de su propia reputación. Nosotros debemos cuidar también la reputación y el nombre de un hermano, porque son importantes. Es lo único que tienes, tuyo, tu nombre, tu reputación. El resto pueden desaparecer, el dinero, las posesiones, pero tu nombre y tu reputación son algo tuyo que nadie debería quitarte. Y ya al final vamos a pasar al último mandamiento, que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia. La codicia es uno de los más terribles de los pecados. Desear aquello que tú no tienes. Y por la codicia se han matado a miles de personas. Por la codicia todavía se sigue matando a personas. Por la codicia se han hecho genocidios. Por la codicia se arman las guerras. ¿Por qué? Porque yo quiero lo que tú tienes. Porque yo quiero tus recursos, tu petróleo, tu oro, tu plata. Porque yo quiero tus recursos, y esa codicia te lleva a crear una guerra y matar a las personas que están allí. Y te importa tres pitos, te da igual, quieres destruir aquello porque tú ansías tener lo que el otro tiene. Los emperadores, los grandes emperadores conquistaron imperios como Carlomagno, como Alejandro Magno, como los grandes, como Napoleón. ¿Cuántas vidas costó tener aquello que ellos querían tener? Por codicia, por codiciar, por desear tener aquello que no les pertenecía y ahora sí les pertenece porque lo habían conquistado. La codicia, hermano.
¿Cuántas por codicia se han destruido iglesias y ministerios? Por codicia, por querer ocupar el lugar que el hermano ocupa o que la hermana ocupa, y yo pienso que soy mejor que esa persona. Por esa codicia, eso se llama codicia, se han destruido iglesias y se han destruido ministerios. La codicia es desear aquello que tiene el otro, y yo creo que yo tengo más derecho sobre aquello para poseerlo. La codicia ha dividido familias. ¿Cuántas familias se han dividido por una herencia? ¿Cuántas familias se han dividido? No se han dividido, se han matado por una herencia. Se han quitado la vida a los hermanos uno a otro por dinero o por una posesión o por una idea, y se han quitado la vida. ¿Cuántos ministerios cristianos incluso por codicia han invadido el terreno de otro porque yo quiero eso y me da igual si te hundo a ti o si te quito tu ministerio, pero yo voy a entrar ahí porque yo quiero poder, quiero extenderme, y eso se llama codicia. Eso se llama codicia. Y es por eso que la codicia y el dar mal testimonio de otro están realmente muy conectados, y son dos mandamientos que están muy pegados uno a otro, porque el hablar mal del otro, el tratar de desprestigiar a otro, también tiene que ver con la codicia, con el orgullo, con el deseo de ser. El primer pecado de la historia que se conoce fue el pecado de Satanás, el orgullo y la codicia. Porque él se sentía más grande y él quería aquello que le pertenecía a Dios. Él codiciaba, él deseaba ocupar el lugar de Dios. La codicia está íntimamente ligada al orgullo también. Que el Señor nos libre de la codicia. Dice el Señor que estemos contentos con riqueza, con pobreza, con la situación en que estemos contentos. No quiere decir que yo me contente, bueno, pues no hago nada y me quedo. No. Pero que no sufras con la situación en la que estés, sino te contentes con aquello que tienes, aunque realmente puedas tratar de progresar sin codicia, sin humillar al otro, sin destruir al otro, sin machacar, pisotear a la otra persona. La codicia es uno de los males más grandes de la sociedad. El desear tener aquello que tú no tienes y el otro tiene, pero yo lo quiero. Y trato de conseguirlo de cualquier manera, por codicia. Ahí dice que uno de los males en esta sociedad en la que vivimos es que los jóvenes quieren aquello que no pueden tener. Los padres le hemos dado todo, y hay veces que no se le puede dar todo a los hijos, porque al final desean aquello que no pueden tener y lo consiguen de cualquier manera. Y es por eso que estamos viendo hijos que matan a padres, ¿verdad? ¿La habéis visto? ¿La habéis escuchado en la televisión? Porque no reciben aquello que quieren y creen que tienen derecho y son capaces de matar a los padres. La codicia. La codicia. Lo opuesto de codicia es la satisfacción. Estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Estamos felices con el lugar donde hemos nacido. Estamos felices con el lugar, con la situación en la que tenemos, aunque necesitamos más, pero se lo pedimos a Dios y confiamos en Dios, no confiamos en la codicia. Apostar a la lotería poniendo tu corazón en tener dinero, eso es codicia. Todo lo que te hace que tú quites a Dios y ponga algo en lugar de Dios porque quieres alcanzarlo es codicia. Codiciar, desear más y más y más. ¿Habéis visto la gente rica? Hay gente rica que no para de ganar dinero y no puede parar. ¿Por qué? Por codicia. Los más ricos del mundo tienen suficiente dinero para vivir él y su familia 100 vidas, 1000 vidas, sin problema. Pero quieren más, porque ya quieren ocupar el lugar número 1, ¿verdad? O el 2, o el 3. Los más ricos del mundo quieren más dinero, y ese dinero ya no es para satisfacerse, digamos que ya no es para sobrevivir o para vivir o para disfrutar, es por codicia, por codicia.
Porque llega un momento en que ya, por mucho dinero que tengas, no tienes suficiente, quieres más. ¿Habéis visto la película esa, El hombre más rico del mundo? ¿La habéis visto? Es la historia real de un hombre, el más rico del mundo, que secuestraron a su nieto y dijo que no pagaría ni $1 por la vida de su nieto. Porque seguramente si él pagaba, raptarían a otro. Era más importante el dinero que la vida de su propio nieto. La codicia ciega. La codicia anula tu entendimiento. La codicia anula tu voluntad. Cuando tú estás centrado en obtener, en conseguir aquello que tú quieres por codicia. Y no solamente dinero. Es también un puesto, es también una responsabilidad, es también un ministerio, es también cualquier cosa que te haga perder de vista a Dios y conseguir un objetivo aparte de Dios, eso se llama codicia. Pero sabéis, hay un ejemplo precioso de lo que no, de lo opuesto a la codicia, y es dejarlo todo por amor a los demás. Como el Padre me envió, así yo os envío. El Señor Jesucristo envió a sus discípulos de la manera en que el Padre lo envió a Él. Y Filipenses dice que Él no tuvo como cosa que aferrarse el ser igual a Dios o ser Dios, sino que Él se humilló. Dejó toda codicia, nunca tuvo codicia. Él lo posee todo, es el dueño del universo, Él no necesita nada. Y siendo así, Él lo dejó todo para venir aquí y hacerse pecado por nosotros y murió en la cruz por amor. Eso es todo lo opuesto a la codicia. Lo opuesto a la codicia es el amor, el darse, el perder para que otros ganen, no el querer ganar. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él dejó el cielo y se hizo hombre por amor a ti y por amor a mí. Vamos a dejar toda codicia y vamos a seguir el ejemplo de Jesús, el autor de nuestra fe, el autor de nuestra salvación. Vamos a darle todo a Él y vamos a darle todo a los demás también para que puedan salvarse. Vamos a poner nuestra vida al servicio de los demás, no que haya cosas al servicio nuestro. Vamos a dejar toda murmuración, toda crítica, toda codicia, para que la obra de Dios sea edificada y para que el nombre de Dios sea engrandecido en este lugar. Yo no sé si tú has entendido el mensaje hoy. He hablado de los mandamientos y de la incapacidad de cumplirlos. No podemos cumplir los mandamientos. Evidentemente, todos podemos caer en algún momento en alguna murmuración, pero tenemos que procurar no hacerlo. Todos podemos caer en algún tipo de codicia, pero hay que recordar que Jesús lo dio todo por amor y que no es nuestro objetivo nada de lo que hay aquí. Nada de lo que hay en este mundo tiene importancia para un creyente. Nuestra ciudadanía, nuestra recompensa, nuestro tesoro, nuestra herencia está en los cielos. Yo no sé si todo el que está aquí recibió a Jesús como Señor y Salvador de su vida algún día. Yo no sé si todos los que estamos aquí le dijeron al Señor: yo quiero recibirte como mi Salvador, como mi Señor también. Pero si no lo has hecho, hoy lo puedes hacer. Hoy es el día de salvación para ti. Ojalá que hoy pusieras tu vida en las manos de Jesús. Él murió en la cruz por amor a ti y a mí. Él pagó absolutamente toda la deuda que teníamos con Dios en la cruz. El precio de su sangre fue el que pagó nuestros pecados. Y es por eso que un día entraremos a la presencia de Dios y no tendremos que codiciar nada. ¿Sabéis por qué? Porque lo tenemos todo en Él. Todo. Y no necesitaremos nada más, ni querremos nada más. Quizá en esta mañana gloriosa en la que Dios está aquí con nosotros,
quieras aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. No solamente como Salvador, sino como Señor, para que Él dirija tu vida y haga tu vida más gloriosa, más apetecible, más feliz. Porque Él gobierne tu vida. Si quieres decirle hoy a Jesús, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida, levanta tu mano. Levanta tu mano y oraremos por ti. Si nunca lo hiciste y quieres decirle al Señor, Señor, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida, pero yo quiero que tú gobiernes mi vida. Que tú te pongas mis zapatos y andes conmigo y no me dejes nunca. Levanta tu mano y oraremos por ti. ¿Hay alguien aquí que quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida? Él lo recibió ya hace algunas semanas. ¿Pero hay alguien más? ¿Hay alguien más? Y si ya recibiste al Señor, quieres abrirle tu corazón y decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor de verdad. Yo quiero obedecerte, yo quiero servirte, yo quiero, Señor, quitar todo eso. Esos errores que hay en mi vida, yo no quiero hacerlo más. Ayúdame, Señor. Levántate. Yo ya estoy levantado. Y vamos a orar juntos y a decirle al Señor, Señor, ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres. Ayúdanos, Señor. Levántate, si quieres. Y vamos a orar juntos y vamos a decirle, Señor, queremos ser la iglesia que tú quieres. Señor, queremos honrar tu nombre. Señor, queremos glorificar tu nombre, Señor. Queremos ser conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a servirte, a honrarte. No a venir cada domingo aquí a orar tu palabra, a escuchar tu palabra, a orarte a ti. No solamente a recibir y recibir. Ayúdanos a dar como tú te diste. Ayúdanos a traer personas aquí que puedan oír tu palabra, a hablar de ella en nuestras casas, en nuestro trabajo. Señor, danos la oportunidad de servirte y honrarte. Señor, ayúdanos a ser fieles como tú quieres que seamos. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Que el Señor os guarde. Que el Señor tenga misericordia de vosotros y que el Señor ponga paz en vuestras vidas.